Muy buenas tardes, buenos días para Mariela, que todavía es de mañana para ella y para todos los que se encuentran en su zona horaria. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, encantada. Un nuevo round table, no me despedí. Cuando una puerta se cierra, otra se abre con muchas mejores oportunidades y así tocó el día de hoy enfrentarnos al Facebook Live con todos los inconvenientes. Esta es una nueva experiencia que me encanta contar con la compañía de tres mujeres autoras también y que van a compartir hoy su experiencia y vamos a analizar de una manera que quizás no se ha dicho antes de lo que significa escribir pues tu primer libro, tu segundo libro, porque todos ellos traen como sus susticos, sus retos, sus desafíos, sus satisfacciones. Y hoy vamos a hablar de esa historia detrás del libro y con un aporte psicológico que nos va a brindar Donna, que también es escritora, para salir de aquí quizás con las ganas de escribir otro libro y con la explicación más clara, no decir que no vamos a tener esas mismas sensaciones, pero ya con la claridad y conciencia de lo que significa y cómo trabajarlas. Entonces, bueno, yo quiero darle la bienvenida a este Roundtable en Contraste, la historia detrás de una autora. Yo soy Mariale y hoy tengo el privilegio de compartir este espacio con tres mujeres cuyas historias inspiran, desafían y ofrecen posibilidades para quienes sueñan escribir su primer libro. Hoy no venimos a hablar solo de libros terminados, de portadas bien bonitas, de editoriales ya finalizadas. Venimos a hablar de lo que casi nunca se muestra, de los miedos que paralizan, de las dudas que desgastan, de las creencias que limitan, de los retos externos que parecen inamovibles y también de la alegría que surge cuando a pesar de todo decides atreverte a escribir y a compartir tu voz. Porque escribir no es solo juntar palabras, es elegir mostrarte tal como eres, es brotar tu vulnerabilidad, exponer sin garantía ni certezas. Esa única brújula es la que te guía para que dentro de todos esos temores y desafíos tú logres exponer quién eres y por qué haces lo que haces. Este espacio, que es este round table, desde mí viene desde un lugar muy honesto. Yo estoy segura que cada vez que contacto cada una de las invitadas vienen desde el mismo lugar. Un lugar honesto, sensible, de confianza, donde tú sientas que tu palabra es escuchada y que lo que aportamos aquí va en función de ofrecer recursos y herramientas para elevarte en tu mejor versión. Vamos a enseñarte de que los errores son una maestra, que ese salón de clase hay que visitarlo con frecuencia en cualquier año de tu vida. Los errores son magníficos siempre y cuando esos errores sean de manera inconsciente y tu conciencia los vuelva un producto terminado. Y esa chispa disruptiva que aparece cuando dejamos de pedir permiso para contar nuestra historia. Así que bienvenidos a este round table. Tenemos hoy a Donna Pulido, ella es psicóloga y autora de Mujer en Tacones, un libro que invita a reconstruir la relación con uno mismo desde el amor propio, la confianza, la aceptación, caminando literal y simbólicamente sobre los tacones del valor personal. Mariela Sosa, autora de Una vida, un destino, es una obra nacida desde el silencio, la soledad, el miedo, pero también desde el deseo profundo de encontrar la propia voz y usarla como puente hacia la libertad. Y tenemos a Inés Medina, autora de Guardando Amor para Después, un libro que honra la presencia silenciosa de quienes acompañan a pacientes con cáncer, recordándonos que a veces amar también es sostener en silencio. Me tienen a mí, su host y creadora del Roundtable en Contraste, Mariale, y soy autora de Vivir siendo tú y Efecto Dominó, dos libros que han sido una puerta a la cual finalmente le conseguí la llave para entrar y poder conocerme nuevamente y exponer desde lo que soy y mis valores, lo que pienso sobre el liderazgo y sobre el crecimiento personal y sobre esas ideas que nos han inculcado toda la vida que hoy tenemos derecho a cuestionar. Vamos a conversar ahora. Yo le voy a hacer a ustedes unas preguntas y bueno, vamos por turnos para que todas nos podamos escuchar. Y las preguntas pueden ser para todas, porque creo que los desafíos y las satisfacciones que hemos pasado nos corresponden, todas en particular, ¿no? Podemos empezar, ¿de dónde nació, por ejemplo, Donna? ¿De dónde nació la idea de Mujer en Tacones? ¿Micrófono? No te escucho por el micrófono todavía. Si quieres, ok. Vamos a darle la palabra a Mariela. ¿De dónde salió el nombre esto es una novela, ¿verdad? Creo que Sí. entiendo que tienes otras literaturas, pero esta novela, ¿de dónde salió? Lista. Okay. Perdóname, es que como tengo una bullita que se puede filtrar de mi hijo, pues ya saben, modo mamá También en cama. vamos a contar que eres mamá, tranquila. Todo es posible. Perdóname. ¿De dónde salió Mujeres en Tacones?
Bueno, Mujer en Tacones, fíjate que sale la maternidad justo yo peleando con el audio, porque mi hijo se está duchando y él empieza con su concierto, está cantando feliz en la ducha. Y yo digo, ay, entonces pongo el micrófono, porque efectivamente Mujer en Tacones se iba a llamar Mamá en Tacones, Mamá en Tacones. Cuando yo empiezo la vida a amamantar, analizando como el mejor punto de yo criar, llegué a la crianza respetuosa, y me sentía muy desconectada del rol mujer, que mis tacones me miraban desde ayer, desde cuando no recordaba la última vez que me había arreglado el cabello, pesaba 84 kilogramos, aumenté demasiado de peso, tenía bastante ansiedad. No obstante, en esta creación de este proyecto, de dos proyectos, de mi hijo Libro y de mi hijo Abdel, muere un hermano, se me suicida un hermano que era demasiado allegado. Entonces eran entre dos energías completamente distintas, entre la muerte del suicidio de mi hermano y mi hijo que requería de mí. Mi rescate fue la escritura, la escritura. Además, una sensación de no perderme de mí, de rescatarme o de volver a encontrarme quizás, o de volver a reinventarme. Es así cuando escuchaba tu introducción de que uno va a ciegas y si no le gusta a la gente lo que uno va escribiendo, si no empatizan o no llego al punto de vista que ellas desean, porque cuando me encontré depresiva, cuando me encontré buscando nuevamente dónde agarrarme para continuar, pensaba cuántas mujeres no han podido pasar por esto desde la maternidad. Y por ahí empecé a ir a armar todo un capítulo que te lleva al otro para encontrarte, porque quizás la que se andaba buscando era yo. Total. Y Mujer en Tacones, aunque ahorita tengo el tobillo partido en tres, tengo ahora, justamente la Mujer en Tacones se parte el tobillo en esta nueva etapa, en este nuevo capítulo. Quizás cuando tú pensabas que ya lo habías aprendido todo, entonces la vida te vuelve a sorprender. Quizás el tacón había ego, ¿te acuerdas que lo hemos comentado? Pero el dejarme sostener es lo que he estado aprendiendo, porque la mujer en tacones se le dificultaba mostrar su vulnerabilidad o pedir ayuda. Ahora una psicóloga que está ahorita en procesos de recuperación, de rehabilitación, aún no puedo apoyar el pie, no sé cuándo pueda volver a caminar. Sigo trabajando en esta esquinita de mi cama incluso, o sea, estoy conectándome con pacientes y recibiendo todas estas invitaciones, porque lo que ha querido Donna Pulido es, a pesar del conflicto, del dolor, otorgar regalos. Entonces, bueno, básicamente esa fue mi punto de inicio. Atiendo pacientes mujeres, luego aprendí a caballeros, porque la mujer me traía al marido o al novio, y adolescentes, a conocerse, a descubrirse y amarse. Mariela, una vida, un destino. Esto es una novela. ¿Realmente todo es una novela? ¿Qué querías contar? ¿Por qué este libro? Mira, este libro me llega a mí por un sueño. Yo siempre he creído que estas historias de repente nos llegan a los escritores. No es que uno lo escriba, así como que ya tienes acá la línea, cuáles van a ser los capítulos. No, te va llegando. Entonces yo soñé con esta historia, literal. Me llegó en un sueño esta historia. Entonces de ahí yo decido pasarla, darle voz y crearlo. Pero esto durante el duelo de la transición de que ya partía mi abuelo, entonces yo decido concentrarme y dije, bueno, pues voy a darle voz a este sueño que yo tuve, ¿no? Porque mis sueños son medios curiosos, ¿no? De repente me dicen, es que tú sueñas historias, y sí. Entonces, pero esta me pegó en particular, o sea, algo me llamó la atención que dije, ay, está interesante. Entonces, me decido a escribirlo, a darle voz, a darle los personajes esa esencia del personaje. Y el título, ¿por qué el título de Una vida, un destino? Yo desde muy chica recuerdo mucho eso de que decían mucho en las películas, en los libros, y personas que decían, no, es que busca tu propio destino y que este es tu destino y debes de cumplirlo y pues es que lo siento, este es tu destino y no, a ver. Y justo también de eso va la novela. Se habla de que en realidad cada quien va formando su propio destino. Entonces, uno tiene una vida,
es esta la que estamos viviendo. Mm. Tú decides cómo vivirla. Y muchas veces nos quedamos con esta idea del destino, que cuál es tu destino, ¿no? Es que es tu cruz, tienes que cargarla, sufrirla. No, a ver, es tu vida, es tu destino. Entonces, vamos a ir descubriendo justo en la novela este personaje que se presenta como una víctima. Tú la vas viendo evolucionar y crecer y decidiendo cuál es realmente su destino, lo que platicábamos anteriormente, ¿no? Vas descubriendo tu propósito, porque no es algo que te sientes y digas, este es mi propósito. No, van pasándote cosas, van guiándote. Yo siempre he creído que hay maestros en esta vida y te van conduciendo y todo pasa para algo y por algo. Entonces, es esta parte del decir, ¿qué hago con eso que me está pasando? ¿No? Y ella lo va descubriendo. Ella lo va descubriendo. Entonces, de ahí una vida, un destino. Sí, es Gracias. cierto que tenemos un destino, es cierto. La otra parte que no nos dijeron y que está 2 puntos, tienes un destino, 2 puntos, eres responsable de él. Tus decisiones Exacto. son los que lo hacen posible, ¿no? En la dirección que va a tomar. Y es un descubrimiento fuerte porque te das cuenta de cuántos errores y cuántas malas decisiones has tomado en el recorrido. Es parte Inés. de la vida. Sí. Inés, autora de Guardando Amor para Después, que yo no me puedo imaginar cuáles fueron las emociones y las sensaciones que se tuvieron mientras estás hablando de una historia tan poderosa de acompañamiento. ¿Por qué salió esta historia y por qué salió este nombre? Bueno, el nombre fue, gracias por la invitación, Mariale, en primer lugar. El nombre fue lo último que elegí porque no estaba seguro cómo llamar el libro. Fue cuando ya estaba todo listo, entonces ahí me puse a pensar, ¿no? Y a tachar, así como uno hace con los bebés, que si es niña le pongo un nombre, si es niño le pongo, iba tachando. Pero, ok, hace más de 20 años mi madre la diagnostican con un cáncer de estómago, que es la segunda causa de cáncer más fuerte en las mujeres en Panamá. Primero está el de cáncer de mama, que ya tenemos esa costumbre de hacernos los chequeos anuales, pero este es como un poquito más capcioso para detectarlo, digamos, ¿no? Entonces, cuando la diagnostican, está en fase 4, viví ese momento del diagnóstico, que es como un duelo anticipado, toda la familia cae en llanto, son momentos difíciles. La acompaño durante 5 años, inclusive yo dejé de trabajar por un tiempo, mi esposo tenía un buen trabajo y yo dejé de trabajar un tiempo para acompañarla y llevarla al hospital, esto y otro, y ya después retomé mi vida poquito a poquito, porque fui aprendiendo en el camino. Pero también yo pensaba que ya como que estamos hablando, eso pasó hace 19 años, yo pensaba que ya estaba el duelo ahí tranquilito, pero hace 2 años diagnostican a una de mis mejores amigas con cáncer. Y en el acompañarla a ella como amiga, yo comienzo a revivir momentos de dolor, pero lo vivo ya no como hija, sino ahora como amiga que escucha a la amiga con todos sus miedos, que yo no escuchaba a mi mamá con sus miedos. Mi mamá era la fuerte en ese momento. Ahora acá yo a mi amiga la escucho con sus miedos y me hizo ver lo sensible que era mi mamá y bueno, todos los errores que yo cometí en el proceso, y me hizo pensar, ¿por qué si a mí me tocó tan difícil no ayudar un poquito a esas personas que hoy están enfrentándolo como amigo, como vecino? A veces uno tiene unos vecinos que los quiere como si fueran familia, o como esposo o como hijo, mostrarle un poquito de lo que yo aprendí del camino para que su camino él sepa cómo orientarse y le sea un poquito menos difícil y no deje su vida, porque a veces comenzamos a pensar tanto en el paciente que nos olvidamos que nosotros también somos una persona. Entonces el libro va por esa línea. Adicional a eso, o sea, pienso que adicional a todos los miedos que vivimos como escritoras o autoras por primera vez, del que ya voy a nombrar algunos para que Donna nos ilustre un poco en la parte psicológica de por qué estas cosas suceden, cómo podemos quizás darle cómo podemos acompañarnos con ellos en vez de eliminarlos, sino aceptar que existen y qué función cumplen, ¿no? Es que tú tenías una emocionalidad de una historia totalmente conectada contigo. Entonces, mi siguiente pregunta para ti es, ¿cómo pensaste que la escritura o sentiste que la escritura en ese momento estaba permitiéndote soltar aquello que por la rapidez de la enfermedad y por la responsabilidad que tenías no pudiste darte cuenta que habías vivido? Así mismo es. Cuando viví la experiencia con mi mamá, solo iba pasando momentos y tratábamos de hacerlo lo más ameno posible dentro del proceso. Pero ahí me decían que yo era la fuerte de la familia.
Eso es una responsabilidad difícil, que te digan que tú eres la fuerte, porque tú por dentro estás desgarrándote, quieres llorar también. Mi mamá me dejaba llorar con ella, que yo eso en el fondo se lo agradezco muchísimo. Pero yo empiezo a escribir el libro, no sabía si lo iba a publicar, pero yo empiezo a escribir el libro por pedacitos, como parte de necesito desahogarme, ¿no? Porque con quién más lo iba a hacer. Entonces empiezo, y de hecho no tenía los capítulos armados. Empiezo a escribir, después leo lo que escribo, digo, bueno, pero le puedo dar una formita, comienzo a dar una formita, pero el libro fue como un proceso de sanación para mí, porque ahí viví todas las etapas, reviví desde la ira, que es la parte más difícil. Encontré porque la parte de las fotos es real, yo estaba ordenando cajas y cajas de fotos, tenía unas cajas así de fotos, que eso es una parte de lo que hace Anita en el libro, y revivía momentos. Yo decía, pero ¿dónde quedó toda esta alegría que estaba detrás de la foto si ahora yo solo recuerdo amargura? Y uno tiende a olvidar las cosas que un día le agradeciste a la persona para enfocarte en las que te duelen. Entonces yo decía, ya no quiero vivir con más amargura y quiero soltar. Entonces en el mismo libro empiezo a hacer mi proceso de soltar. Y ya mira que la parte más difícil de todo, hubieron dos partes difíciles. Primero, leer el libro y decir, yo escribí esto, donde yo tenía esto escondido, porque yo iba haciéndolo por las noches, cuando ya están todos como ya mi hija se había dormido y todo estaba como ese momento de silencio, yo escribía. Cuando lo leí todo, de verdad yo tenía todos estos sentimientos adentro de mí, cosas que ni sabía. Y después la segunda parte es cuando la editorial me dice, ya está, que fue desde el año pasado, pero lo lancé este año en agosto. Y digo, no, yo no estoy lista para lanzarlo, porque el libro tiene mucho sentimiento mío, y no era porque pensara que me lo iban a criticar, sino porque yo no estaba lista para desprenderme. Es como cuando tienes una camisa ahí viejita que te gusta, no la usas, pero no la quieres sacar, la quieres seguir ahí reteniendo. Entonces yo no estaba lista para soltar ese dolor, para soltar esos sentimientos. Es como un tipo de anclaje, y ahorita que lo mencionas, mi hija de 17 años tiene su almohadita desde que nació y no la suelta. Es una cosa de que no tiene ya ni color, ni hay manera de lavarla, ya no hay manera, pero es una cosa que ella siente que es como, no sé, como una identidad, como una conexión en particular. Yo creo que Dora nos puede dar más luces de eso, pero antes de entrar a eso, Mariela, ¿hay alguna parte de la historia que aún siendo novela, tú digas, me encontré allí? Pues mira, en realidad hay muchas partes de la novela que son reflejo mío, incluso en los diferentes personajes. Todos y cada uno de ellos tienen una parte de mí, tienen un reflejo de mí, tienen un diálogo interno mío. Entonces, sí, hay muchos momentos en la novela en los que habla Mariela, no habla la historia, hablo yo, o me veo reflejada en esa historia, ¿no? En la parte, por ejemplo, de esto de pedir perdón. Mi protagonista tiene mucho en el pedir disculpas, ¿no? Discúlpame. Y yo eso fue algo que viví durante muchos años de mi vida, que me disculpaba por todo. Entonces, sí, llegó un momento de que yo misma me cuestionaba, bueno, y como, ¿por qué me disculpo de todo? O sea, hay cosas de las cuales no va a disculparse, ¿no? Entonces, sí, claro, hay muchas cosas, ¿no? Juanita, por ejemplo, que es muy impertinente, pero que dentro de esa impertinencia, yo, por ejemplo, soy así, muy impertinente, me han dicho que soy medio impertinente, pero pues más bien es esta parte de que yo hablo, todo el mundo le hablo de tú porque así fui educada, incluso me he tenido que explicar, a ver, el que yo hable de tú con alguien no es porque le falta el respeto es la forma y en la cual escuchas y respondes a las personas. Entonces, y Juanita tiene esa parte de impertinencia, ¿no? Que ella le habla de tú a la dueña como si fuera ella, ¿no? Está, por ejemplo, una señora que es muy malvada, que es la señora Carmen, que está reflejada en una persona que yo conocí que era así, ¿no? Que era realmente malvada y que a mí me asustaba de más pequeña, ¿no? Que yo decía, ¿cómo le hablo a esta mujer, no? Y me costaba trabajo, pues, ponerle límites, decirle no, decirle hasta aquí, ¿no? O sea, entonces sí, hay estos momentos, ¿no? Esta parte, por ejemplo, de chamán, que ha gustado
escuchado mucho, ¿no? Ujú. Que me piden que cuente la historia del chamán, que saque el libro del chamán. Bueno, es que sí, o sea, en México pues tenemos mucho, eso por ejemplo es una herencia cultural, en México tenemos mucho esta parte, así como somos muy católicos, tenemos Ancestrales, también ¿no? esta parte, sí, de la magia, ¿no? De esto de los tés, yo por ejemplo soy mucho de tecitos, ahorita me estoy tomando un té de jengibre, entonces bien hay esa parte un poco mística de estar buscando que de repente la limpian con el huevo, con el ramo, que la veladora aquí santo, ¿no? Entonces, sí, hay muchas partes por ahí mías, ¿no? Una parte que me costó mucho trabajo escribir y que sí fue mucho de investigar y sí fue algo doloroso, es la parte de la violación. Hablo de una escena de violación y eso fue difícil porque investigo qué es lo que han vivido estas mujeres. Ujú. Tuve yo conversaciones con mujeres que habían sido violadas y represento parte de esa violación, de esta agresión. Entonces, eso fue, por ejemplo, para mí difícil. Porque dices, bueno, esta violencia que se vive y más a nivel violación, pues es muy fuerte, ¿no? Entonces sí, hay momentos plasmados ahí en la novela que no son de la historia, son de Mariela. Yo me imagino que ya cada uno de las personas que nos están escuchando ya tienen ganas de comprar el libro porque todos estamos curiosos de todas las historias de ustedes tres, de cómo nos están ilustrando, de qué se trata. Donna, si te tocase definiendo psicológicamente el síndrome del impostor, aquella sensación de insuficiencia, de yo no soy escritora, ¿por qué tendría yo que hacer esto? Este castigo que nos damos verbal y a veces hasta silenciosamente de no soy suficiente, ¿es algo en lo que tú pasaste cuando escribiste tu libro? Y Sí. desde la parte psicológica, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo la persona puede Claro. saber que están teniendo ese síndrome en este momento? Eso puede pasar sin necesidad de escribir un libro, cualquier cosa que vayas a hacer. Claro, fíjate que a las tres autoras, bueno, no sé, Mariale, si cuando tú estabas en tu intención de la escritura, que sé que hay unas muertes que me mencionaste, al menos propias también, porque todas tuvimos tuvimos pérdidas de familiares muy cercanos, significativos. Y no nos han acostumbrado, existe la tanatología, el arte del buen morir, y al final es el arte de aprender a vivir, que no es un día más sino un menos. Y claro, cada una de ustedes tiene partes de mí. Fíjate que Inés y también Mariale, o sea, cuando ella estaba contando o mostrando la mujer del sistema familiar fortalecida, fíjate, creo que todas vibramos con eso. Por eso, de algún modo, Dios o la vida o el mismo destino, como dice Mariale, el destino que vamos juntando y vamos hilando, porque tú eres la creadora de tu destino y sales a buscar y el destino te encuentra. Entonces hoy me encuentro aquí cuando tuve una mañana muy difícil con el regalo de conocer, de estar compartiendo con estas mujeres, con esta mente que ustedes dan, porque al final todas quieren otorgar algo que ayude al otro. Mariela, al destino dentro de una metáfora, de una niña, de todos los personajes, ella habla de personajes y me imaginaba personas que he conocido en mi vida. Sí, total. ¿Ok? Igual Inés, cuando me habla de su madre, que dentro de la vulnerabilidad que ella pudo sentir, la madre estando con el carcinoma le da la fortaleza a ella, que luego ella otorgarla a su mejor amiga. Mi mejor amiga se acaba de ir. Fue por eso que pude bañarme, porque las amigas llegan a rescatar. Y yo hoy tengo un tobillo con placas y tornillos, pero no tengo un cáncer. Entonces el mensaje que me están dando me nutre y posteriormente nutre a cualquier oyente de esta plataforma. Entonces, claro, es muy importante tomar los regalos que cada conflicto nos viene a dar. Y quizás ese síndrome de impostor que me estás preguntando es esas niñitas o esos niñitos, porque cuando crecimos con muchas censuras. O sea, crecimos con que mientras los adultos están hablando, los niños callan. Entonces uno crece con mucha norma, con mucha restricción. Por eso es que confiar en mi propia voz, en que lo que yo escribo es coherente, bueno, útil y perfecto. Es perfecto dentro de la imperfección como tal, porque es algo que a mí me rescató y puede rescatar a otro. Y quizás alguien me lee y quizás no funcione o quizás sí, pero fuimos valientes
nos rescatamos a nosotras, nos dimos el amor y el aplauso y la validación que necesitamos para que desde la adulta otorgue contenidos de valor, libros, acompañamientos tanto en el marketing, en la sanidad, cuanto no podemos seguir otorgando por medio de la escritura. Así que aplauso para cada una de nosotras de que seguimos incluso, yo desde este punto de vista en un reposo, una mujer que hace 20,000 cosas en un día, pero ahora está en este viaje personal nuevamente. Nuevamente, porque es que no es un camino de llegada, simplemente hasta que llegue el desprendernos físicamente del plano, todos vamos a morir. Así que me encanta que estemos acá escuchando el propósito en cada uno de estos corazones y que se convirtió en un sueño en ti y que confiaste en darle voz al sueño. Y a ti que te tocó acompañar a mamá y que lamentablemente se diagnosticó un carcinoma bastante avanzado. Pues me imagino que el diagnóstico a tiempo de un carcinoma puede mejorar el resultado como tal. Con respecto al cáncer, y ya para escucharlas a ustedes también, porque a pesar de que tengo un título y un papel o varios estudios, porque soy un poco obsesiva con el conocimiento, todos tenemos sabias y sabios. Simplemente tengo una licencia que dice que soy psicóloga, pero soy un humano y todos los humanos tenemos sabiduría. Así que todas tenemos aportes espectacularmente valiosos y útiles. Solo que bueno, ahora aquí me tocó el rol un poco de psicóloga. Está bien, asumo. Agradezco y entiendo. Sí, esta oportunidad cuando ¿qué tú crees que se dice una persona o qué es lo que rumea en la mente cuando una persona? Porque a veces es uno que se cree no suficiente, esto no, ¿cómo voy a escribir? Pero a veces el entorno, ¿cómo vas a escribir? ¿Y quién te dijo a ti que tú eres escritor? ¿Y desde cuándo acá tú haces esta cosa? Entonces, no podemos controlar eso y tenemos que hacer un trabajo de hormiguita diario. No se acaba el tratar de callar la mente en la manera que no negativa y sustituirla con pensamiento positivo. Entonces, desde tu punto psicológico, ¿cómo podemos abordar? ¿Qué podemos hacer para caminar con el síndrome del impostor, motivados con el proyecto que queremos hacer y silenciar? Yo literalmente le estaba diciendo a las muchachas, yo me pongo tapones en los oídos, metafóricamente hablando, para callar el mundo cuando quiero hacer algo, porque quiero enfocarme en lo que yo quiero hacer sin importar lo que los demás piensen. Pero eso es algo que aprendí después de 46 años. Eso no fue algo que aprendí. Porque ya tenemos un recorrido, tenemos un autoconcepto. El adolescente siempre está como en la construcción del yo, del quién soy, y busca la validación exterior. Pero me gusta la teoría de Carl Jung desde el punto de vista de los complejos del yo, porque si yo no tengo un yo definido y constituido, me ando regulando o completando con el otro, porque el ruido que llega afuera me lo mando a decir. Yo recuerdo que antes no era tan ducha a nivel de conducir y dudaba de mi manejo, dudaba de mi capacidad de manejo. Y le decía continuamente a mi terapeuta, ojo, todos los psicólogos debemos tener psicólogos, muchísimo más. Una máxima de psicología, una máxima. Okay. Ella me decía, ¿por qué evades tanto el manejar? Manejar es tomar el control de tu vida, tu rienda, ¿no? Y a medida que yo fui modificando el discurso interno, el diálogo interno y confiando en que cada día manejaré mejor, cada día. Entonces recuerdo que los comentarios fueron completamente distintos porque fui optimizando mi manera de cómo estacionarme, mi seguridad personal, además que fui practicando para eso. Fui pidiendo ayuda, fui buscando, fui leyendo, ¿ok? Y fui optimizando, pero tuvo que venir de mí la convicción de que yo lo iba a hacer y que cada día iba a mejorar, cada día vamos a mejorar. O sea, tiene que venir un rescate interno, como creo que todas hemos querido hacer por la lectura. Me rescato y rescato además. Es lo que me pasa en consulta, que yo ayudando a un paciente que está en el piso, por llamarlo, un piso emocional bajo, resulta ser que no sabe qué ha ocurrido en mi vida, porque sigo siendo un ser humano que siente. Incluso la psicóloga que me ayuda con el bebé me dice que expresa, muy buena esa psicóloga, me encanta, María Borsellino, me dice, es que yo le digo a mi familia que yo también hago, huele feo. O sea, porque empiezan a ponerle superpoderes al psicólogo porque tenemos estrategias y herramientas, pero parte del ser humano y validar nuestros momentos es bajar el ego y la soberbia, demostrarnos como los superperfectos. Así que cuando nos adentramos en teorías de Jung, no me voy a dar una clase acá de Jung, de complejos del yo, pero tienes que identificar qué esa bulla, qué dice esa bulla
hasta qué punto yo mismo me mando a decir algo y me autosaboteo, hasta qué punto tengo temor al éxito. El éxito para mí es que, o sea, hay muchas preguntas que te permitan derribar el miedo. Y más que derribar, la máxima es el para qué lo estoy haciendo. Total. ¿Qué objetivo tengo? ¿Qué satisfacción tendré visualizarte logrando el objetivo? Porque el libro, cada vez que yo lo leo, como lo dijo Inés, esto yo lo escribí. O sea, yo escribí, el libro me ha rescatado infinidades de veces porque fue una genialidad. Pienso que es la parte de Dios manifiesta en ti cuando logras confiar en el propósito que puso en tu corazón. Sí. Yo las escucho y yo... son momentos, ¿sabe? Yo tengo a mí me ha costado mucho regresar a mi lectura, debo confesar. Yo regreso a través de las personas que lo leen y me mandan cosas de que, y yo, ok, yo escribí esto. Como también me pasa que tengo muchas agendas y en cada una escribo lo primero que se me ocurre y cuando regreso a ellas para juntar información, yo dije, ¿qué estaba pensando yo en esto? Pero ya yo pensaba así, cuando yo publiqué Efecto Dominó y esto lo publiqué en julio del 2025, o sea, este año. Y yo empecé el podcast en noviembre del 2023. Yo regresé a un episodio de febrero del 2024 y me encontré diciendo las mismas palabras que dije en la introducción de mi libro Efecto Dominó en el 2025. O sea, es que yo estaba pensando así, ya en eso. O sea, yo venía construyendo este libro desde hace ya 2 años. Solo que, bueno, lo simplifiqué cuando cayó el ruido y me senté a escribir y dije, este libro sale porque sale. Y no me importa o sea, no va a ser necesario esa validación externa para poder yo sentir que este libro tiene un significado. Entonces, yo debo confesar que a mí me ha costado mucho regresar a mi propia lectura sin ser suficientemente compasiva para reconocer que eso que escribí era lo que yo podía escribir en el momento en que estaba escribiendo, ¿no? Entonces, debo ser vulnerable en este momento y confesar eso. Otra cosa que quizás ustedes me dirán si se conectaron, Inés, es si existe el síndrome de impostor, ¿por qué escribo este libro? ¿Para qué lo estoy escribiendo? Quizás tú tenías una emoción adicional, una motivación adicional porque estabas en vivencia de un episodio con tu hermana de que te daba esa energía, ese sí puedo porque hay algo que decir, ¿no? Es diferente en el caso de nosotras. Pero ¿había alguna consideración de tu parte, alguna autocrítica excesiva o en algún momento donde dijiste... ¿Qué necesito para escribir un libro? ¿Será suficiente nada más mis letras? O sea, yo agarrar un lápiz y un papel y empezar a escribir, o empezaste, Han, ¿y quién va a editar este libro? ¿Y cómo lo voy a publicar? ¿Y de dónde voy a sacar la portada? Toda esta logística teórico-técnica que es necesaria para publicar un libro, que a veces sopesa la emocional. A veces tú dices, como tengo que hacer todo eso, mejor no escribo. ¿Te pasó algo así? Mira que algo, pero no de esa manera, totalmente diferente. Mira, sí, la impostora dentro de mí estaba, pero fuertísima. Yo soñaba con mi libro, con la presentación de mi libro, y yo decía, bueno, si les gusta a las personas, belleza. Si no les gusta, lo leyeron. Por lo menos, para criticarme tienen que leerlo. Yo todo eso me decía, porque uno se hace preguntas como dice Donna, y si no les gusta, y si me van a decir que qué me creo yo para... Todo eso pasaba por mi mente, qué me creo yo para publicarlo. Pero al inicio, cuando estaba escribiendo, yo solo pensaba en mi desahogo, como cuando uno en secundaria se escribía notitas ahí y uno escribía los poemas y estas cosas. Yo tenía mis libretitas y en la computadora y en el celular también cuando iba en el tráfico, que estaba así totalmente parado, se me ocurrió una idea y comenzaba a escribirlo y me acordaba de un paciente o del familiar del paciente y yo comenzaba a escribir que Maggie hacía esto, no sé qué. Y yo iba haciendo toda esa parte, ahí yo no tenía miedo. Ahí era yo, no había niña chiquita con miedo, ahí era yo. Yo iba escribiendo, mi portada yo sabía cómo la quería, porque en mi patio llegaban unos colibríes a mi casa, que no es muy común, pero yo tengo un patio muy chiquito, pero tengo bastantes flores, y llegaban los colibríes. Yo decía, yo quiero el colibrí en mi portada, porque inclusive vi un nido de colibrís en uno de los palos que tengo en el patio. Tengo un palo de mango y ahí debajo de esas hojas de mango estaban los 2 pichoncitos, los vi volar. Yo decía, qué esfuerzo tan fuerte, y la mamá todavía cuidándolo de las otras aves más grandes. Yo decía, yo me identifiqué, ya sabía cómo yo quería mi portada, me lo imaginaba,
conseguí la diseñadora, pero cuando ya estaba terminado, ahí fue que dijo la impostora, ¿tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? Tanta escritora de verdad que tiene camino escribiendo y tú crees que a quién le va a gustar eso. ¿A quién tú vas a ayudar? Si tú no eres psicóloga, tú solamente fuiste el familiar de un paciente, igual que hay muchos familiares del paciente. Y ahí fue que yo decía, la impostora me dijo que yo soy una más, es verdad. Hay mucha gente que está sufriendo lo que yo sufrí, que por lo menos mis letras hagan sentir que no son los únicos. Entonces yo iba encontrando respuestas para la impostora. Y yo tengo unos sobrinos chiquitos, 5, 3, 4 años, y entre las películas de Disney yo decía, no, silencio Bruno, esta va a ser mi eslogan de ahora en adelante. Yo decía, silencio Bruno, cada vez que venía yo decía, silencio Bruno, y más le ponía la canción a ellos de la película. Yo decía, vamos a ver de nuevo la película de Luca para callar a Bruno, y eso me lo fui metiendo en la cabeza cada vez que venía la impostora y decía, silencio Bruno, te callas la boca porque si no le gusta a la gente y opinan, belleza, porque lo leyeron. Pero, y ahí tú tienes que hacer un trabajo diario, como tú dices, Marianne, porque la impostora yo creo que está en todas las cosas del día, en que no eres buena mamá, en que no eres buena esposa, en que no eres suficientemente profesional para aspirar a otra etapa. La vamos a tener por todas partes, pero hay que callarla a la impostora. Mariela, ¿tienes algunas, no anécdotas, porque eso suena como a juguete, algún comentario al respecto del síndrome del impostor o de esas limitantes técnicas? Porque yo pienso, y también era mi criterio antes de empezar a escribir, decir, bueno, pero yo pensar en llevarle mi escrito a un editorial y esperar que el editorial considerara que mi libro era publicable, cuando esto viene de mí y la perfección está porque yo lo hice y porque tengo algo que decir. O sea, ¿cómo pueden juzgar? O sea, yo no era capaz de enfrentarme a eso y de hecho no lo hice. Todos mis libros son autopublicados, todas las portadas las hice yo misma, la edición la hice yo misma. Yo no podía pasar por la frustración porque ya venía pasando por la frustración de muchos rechazos en el campo laboral. Entonces yo no estaba dispuesta a que otra vez me volvieran a decir no estás calificada para. Entonces yo decidí hacer el proceso yo sola. Y después de eso es que lo busqué editorial para que los respaldaran. ¿Cómo fue tu caso? Fíjate que justo escuchando a Inés y a Donna, a mí este síndrome del impostor no me vino durante el desarrollo de la novela, mientras escribía, porque igual que tú, o sea, yo estaba inmersa en ese mundo de mi novela. El mundo externo desaparece y estaba yo metidísima en mis personajes, en el diálogo, llevando la trama. Yo la novela la escribí en 2 meses. Entonces era desarrollar toda la historia y darle seguimiento a su historia. Cuidar el personaje, cuidar la personalidad, cuidar la psicología del personaje, su diálogo, en fin. Este síndrome del impostor o esta duda de uno mismo me vino justo con el tema de las editoriales, porque yo toqué varias puertas, y no fue una, fueron más de 15 y en diferentes años, porque lo que comentaban, ¿no? Esto, pues, es mi hobby, ¿no? Como tú bien comprenderás, mi querida Mariale. Entonces, pues, yo estaba trabajando, estaba, pues, obviamente, viendo el poder difundir mi obra y tocaba puertas y llamaba por teléfono y aparte de esto te estoy hablando que no era como ahorita que es electrónico y por correo, no, en aquel entonces era hablar a la editorial, imprimir ahora sí que la novela, llevarla a engargolar y entregar el engargolado con papeles que te pedían ellos de identificación personal. Y eso lo hice con más de 15 editoriales, de ir a tocar puertas y de repente me decían, es que ahorita no hay nadie que te reciba, cuando ya tenía yo la cita y así. Entonces, justo esta analogía que haces de la búsqueda de trabajo, era como buscar trabajo. Cuando decías, a ver, es que yo sé que es algo bueno, que es algo nuevo, que pueda ayudar a varias mujeres a encontrar su propia voz, a ser empáticas y a, como bien decía Inés, ¿no? A que no están solas, a que pasa, ¿no? Y más
a través de una novela, pues son personajes, pero son personajes que han vivido anécdotas, pues que hemos vivido todos en algún momento. Entonces, sí, ahí fue cuando yo decía, bueno, ¿y entonces qué hago con esto? ¿No? O sea, por eso de repente digo, fue años, porque de repente ya era este cansancio de decir, no, pues es que no me la van a publicar, en ningún lado se va a publicar. Y yo la verdad, cuando inicié también como Inés, pues yo no pensaba en publicarla porque era para mí, era escrita para mí, era un gusto propio. Pero después dije, bueno, pero ¿y si esto ayuda a alguien? ¿Por qué no? Dije, ya tengo aquí la novela, ¿para qué la guardo ahí empolvada, no? Pues que sea leída por alguien y si le ayuda, pues está genial, que le ayude a alguien, a alguna mujercita que esté pasando por algo parecido y que le ayude a descubrir su propia voz y fuerza. Entonces sí, fue ahí donde pues ya me venía yo abajo y donde me vino la motivación y la alegría que ya ahí dejé de tocar puertas, francamente, fue cuando en una editorial sí me dieron un escrito y que por ahí lo tengo guardado porque está súper bonito, en donde me dicen que la novela la leen y que va a ser un éxito editorial porque ellos ven que está muy bien ubicada en su línea de tiempo, que hay una descripción de personajes muy bien hecha y se les da muy buena descripción a los personajes. O sea, me chulearon completamente mi novela, pero me dicen, no te la podemos publicar. Y yo, ¡ah! Madre Santa. O sea, no te la podemos publicar. Y yo, no, bueno, y entonces, ¿para qué tanta flor, no? Entonces, bueno, ya, y dije, no, ya, basta, ¿para qué tanto dolor, no? Y ya la dejé por un tiempo, y después mi hermana, bendita sea mi hermana, que me dijo, ¿sabes qué? Te tengo esta plataforma, ahí tú la puedes subir, la puedes publicar, y ya te quitas de problemas, ¿no? Está bien fácil. Y yo, bueno, y te estoy diciendo que de eso pasaron muchos años, o sea, para que yo decidiera ya publicarla y decir, pues va, o sea, ¿para qué la dejo yo aquí que se empolve, no? Me animé, bendito sea Dios, bendita sea mi hermana, la publiqué y pues sí, o sea, ha tenido buena respuesta, me ha gustado y me quitó ese mal sabor de boca y ese sentir que pues que no era buena mi novela, que como nadie me conocía, pues que no tenía yo contactos, pues es que tú eres Mariela, ¿no? ¿Qué has escrito? ¿Quién te conoce, no? O sea, ¿de qué vas? Y cuando no tenemos ese background de autora, de haber estudiado literatura, de haber estado envuelta en este mundo por cierto tiempo, no todos están dispuestos a correr el riesgo. Entonces es súper importante porque eso también te hace pensar de que las capacidades están como nulas en ese sentido. Esta validación externa no existe o existe de la manera equivocada, porque mantenerte fuerte después de 15 negaciones de que publicaran tu libro, ¿cómo podías pensar tú que todavía sí era una historia que merecía ser contada? ¿No? Sí, exacto, pues es como bien decías, ¿no? El buscar trabajo. Viene esta parte de seguridad de decir, oye, es que sí, yo confío en que es buena. O sea, es tener esa confianza y decir otra vez, pues, salta, ve y hazlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, pues es así la vida. La vida va de arriesgarse. Hay personas que compartirán tu punto de vista, hay personas que no, hay personas que te van a criticar hasta porque sonríes, porque eres feliz. Hay personas que hasta te critican porque quieres salir adelante. Entonces, mira, la gente, y eso lo aprendí de un maestro que me dijo, mira, Mari, la gente te va a criticar, hagas incluso lo que ellos te dicen que hagas. Entonces, sé tú, sigue siendo tú, y tú vive y haz tu camino. Forja y tu camino. entender que en ese proceso existe la despedida a veces genuina, a veces dolorosa, de personas que te han acompañado por mucho tiempo y que simplemente es tiempo de soltar, no para no ver más, sino para esperar que ellos vivan su propio proceso y se encuentren en cierto punto, ¿no? Y también se van incorporando nuevas personas que van mucho más alineadas a esto que tú estás descubriendo en la actualidad. Donna, tengo una pregunta para ti. Cuando no hay validación del entorno, cuando nadie cree en el proyecto que tú tienes, ¿qué efecto emocional tiene esa falta de apoyo externo y cómo sostenerse sin él? Muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que yo, como dentro del orden de nacimiento, generalmente los que somos menores pateamos la mesa y si tu personalidad, si tu temperamento y carácter es ser el rebelde con o sin causa, más bien yo voy haciéndolo todo distinto.
Entonces yo generalmente he hecho mofas o mírame cómo lo logro. O sea, hay una parte de mí rebeldona, como una florecita rockera, que generalmente este, psicóloga, sí, psicóloga. Pero es que, ¿cómo vas a ser psicóloga? Porque hasta la carrera, porque los psicólogos son los locos del sistema familiar. Entonces uno empieza a hacerlo todo distinto y empieza a transitar muy solito. Pero evidentemente, ¿cuántos proyectos o cuántos autores y autoras han dejado, le suben más volumen a la aprobación externa? Porque en el fondo todos tenemos niños y niñas que queremos ser amados y para ser amada, yo debo cumplir con lo que se me pide que sea, según mamá, según papá, según sociedad. Entonces, si yo no estoy siendo la mujer que esperan que sea, entonces no me van a amar, no me va a validar, me voy a quedar en soledad. ¿Ok? Entonces, por eso es demasiado importante que si conocemos a alguien que está en un proyecto, wow, venga, que sí. He querido desarrollar incluso alguna herramienta a nivel psicoterapéutico, incluso acompañar a todos los autores. Porque escribir un libro, incluso hay un dicho que es demasiado trillado y todas se los han dicho. Escribir un libro, sembrar un árbol, tener un hijo. Y entonces, suena a mandato, porque si hay un ser humano que no se les ocurrió la idea que a nosotras se nos ocurrió, entonces están incompletos. Entonces el destino se logra porque yo logro lo que se me pide que sea. Entonces ahí es el preguntarte que para qué, vuelvo al inicio, lo haces para darte cuenta lo capaz que eres, lo valioso o valiosa que eres, lo valiente que a pesar de que te digan no, de que te digan cómo se te ocurre que tú pudiste amarte, mirarte en el espejo y decir sí podemos, que sí, claro que sí eres. Claro que sí. Y luego en el camino se te van uniendo personas como ahorita ustedes, que en algún momento me encontraste en un millones de posibilidades y viste que esta mujer escribió un libro llamado Mujer en Tacones y que quisiste conocerme y quisiste saber qué hay detrás de la historia. Y también te deteniste en Inés y también te detuviste, Mariale. Entonces nos viste y nos hace sentirles valiosas, enciendes nuestras luces. Entonces Dios une hilos. Y a todas las personas que vean esta entrega y están en estos proyectos, confíen en su voz y que si al principio el camino va a ser solitario, porque el nivel de conciencia, lo siento, no puedes vibrar con un nivel de conciencia que ya, o sea, no puedes ir a preescolar, no te puedes quedar en preescolar, ya nosotras pasamos la universidad y lo siento, hay personas que ya no van a caminar a tu y pueden ser muy cercanas a ti. Familias muy cercanas. Gracias, te amo. Entonces no pasa nada porque la misma vida te va otorgando amigas. Fíjate como tú, Inés, fuiste la hermana de tu amiga. Mi amiga acaba de venir con su hijo, con su condición, y ella dentro de su propio caos viene a ver cómo me ayuda en el mío. O sea, si ahí no está Dios hecho acción, ¿en dónde está? Entonces, sí estamos de acuerdo que los entornos mutan. Mutan o potencian. Entonces yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿tu entorno te potencia o te limita? Porque yo te digo, todos los leones andamos con leones. Porque yo a veces soy un león, pero soy un tierno colibrí, porque no me gusta. A veces nos posicionamos en las dragonas porque somos mujeres valientes y estamos aquí, hemos logrado cosas extraordinarias, estamos llamadas a más, pero con la humildad, con el corazón humilde, con el corazón dispuesto al servicio. Fíjate que todas queremos a alguien que lea el libro, que una mujercita que esté por allí. Lo que quería transmitir era yo necesito leerlos todos. Sí, total. Yo precisamente quería transmitir eso. O sea, somos mujeres que ya van a saber que todas son mamá, tienen su propia profesión, son esposas, tienen una vida. Esto es algo adicional que se conecta tanto con uno y le da esa energía, ese empuje que se necesita en el día y quizás uno lo consigue en la escritura, otro en otro tipo de comunicación, en el arte, en la música, y decir que es posible. O sea, no es abandonar lo que ya ha sido, es cómo conecto lo que quiero hacer con lo que ya traigo. Entonces, este espacio es precisamente, por eso me gustó la idea de conectar la parte psicológica, es decirte
que hemos pasado por donde tú has pasado y nos falta mucho por pasar. Todavía hay personas que vemos desde aquí abajo hacia allá arriba para ver cómo hicieron para llegar y qué tenemos que hacer ahora para eso. Entonces, lo otro que me gustaría antes de finalizar es, creemos que no podemos hacer las cosas porque no tenemos suficientes recursos. Y cuando hablamos de recursos, creemos en la creencia que el recurso es netamente de contactos y financieros, que si no tengo eso, si estoy solita y no tengo dinero, pues me siento a llorar en un sofá, a ver televisión, si es que tengo Netflix para pagarlo, y después de ahí espero que me pase el tiempo. Entonces, se los traigo, y no sé si es la experiencia de cada una, porque los 2 libros que yo he escrito, lo he escrito con toda libertad, lo digo, con $0 en el bolsillo. No tenía tenía que pensar si iba a imprimir algo porque no tenía para pagarlo. O escribo en el carro porque tengo que hacer delivery para poder sustentar lo que estoy haciendo. Porque había tomado la decisión de defender como sea que yo tenía algo que descubrí, no sabía qué era, y mientras estuviera ocupada con el ruido del trabajo, no lo iba a poder hacer. Entonces, estos 2 libros han salido cuando no he tenido recursos financieros, cuando he estado en un momento de mucha soledad, donde los tapones han sido para callar precisamente ese miedo a que la culpa es mía, por eso estoy sola. Y luego decir, pero es que cuando pasan esos momentos, brota algo que yo no había visto, es que me vuelvo una mejor versión. Entonces, estoy dispuesta a caminar en esa soledad y en esa escasez parcial o momentánea que requiere de mí o que hace que yo me vuelva más creativa. Es una decisión fácil, ¿sabes? Porque es muy fácil irse a lo normal y decir, prefiero trabajar de 8 a 5, cosa que hago, le estaba diciendo a las muchachas, yo trabajo para mantener mi pasión, yo simplemente trabajo para poder hacer lo que me gusta después. Entonces, eso también fue una manera de decirme, no tengo por qué conseguir mi pasión en el trabajo, si está allí, perfecto, pero soy buena en lo que hago. Pero después salgo de allí a drenar todo lo que me gusta hacer para poder regresar con el espíritu de profesionalismo que requiere mi trabajo. Entonces, ¿en qué posición estuvieron ustedes mientras escribieron el libro? ¿Alguna escasez, una creencia de escasez de recursos? ¿O sí es posible hacerlo con un lápiz y un papel y algo que decir? Perdone si hablo mucho. Vaya, la que quiere intervenir, Inés, no sé. Si quieres, empiezo yo. Bueno, mi principal escasez era el tiempo, ¿no? Yo decía, pero yo quiero, pero no tengo tiempo, decía así. Y después una mentora que tenía me decía, no tienes tiempo porque no quieres sacarlo, organízate. Y entonces yo decía, bueno, es cierto, yo puedo dormir 2 horas menos, y me quedaba a veces a veces a las 10 de la noche era que empezaba, y como no sabía ni por dónde había dejado el capítulo, ahí iba escribiendo el pedacito que me naciera. Y yo digo, después entonces los voy leyendo y los voy ordenando, pero el pedacito, porque el pedacito del momento, y todos los días yo decía, bueno, 3 veces a la semana voy a sacar 1 horita, y esa horita se volvía a veces en 2 o en 3, porque yo decía, no puedo dejar de escribir este pedazo, porque no va a ser lo mismo si lo guardo para después. Pero mi principal limitante era cómo ordenaba mi tiempo. Porque he escuchado mucha gente que me dice que es que ¿dónde saca la inspiración? No es inspiración, es decir, tengo que escribir ahora, ¿no? Y tú solito, lo que te nazca del corazón, lo que venga a tu mente lo vas poniendo, y después cuando lo vuelves a leer lo ordenas, pero hay que hacerlo en ese momento. Eso era lo que me pasaba. María, te voy a dar la palabra, pero quiero rescatar que también, o sea, aquí hay una imperfección increíblemente perfecta en lo que estamos diciendo, ¿saben? Porque yo aprendí a hacer las cosas, a olvidarme del tiempo. Yo aprendí a hacer las cosas cuando me olvidé del tiempo. Cuando no puse de excusa, es que son las 10 de la noche, ¿cómo voy a poner a escribir esta hora? Es que no, es el momento, no importa la hora que sea. En este momento quiero escribir, o quiero bailar, o quiero cantar, o quiero compartir con mis hijos, ver una película, lo que sea. Me olvidé que existe el tiempo como una excusa. Y lo otro maravilloso que veo es que cuando tú comentas, bueno, es que, ¿cómo organizas somos personas que probablemente mientras Inés estaba escribiendo el libro, mientras Mariela no se podía despegar porque es una novela donde tiene que tiene que haber una línea de tiempo en esto, tiene que hilar lo que estás contando y no puedes desconectarte de eso. Y Donna tenía que amamantar, y al mismo tiempo la emoción del hermano, y al mismo tiempo la emoción de que no se sentía mujer, y yo en el momento en que decía que yo nunca en mi vida he influido en la vida, que qué había hecho yo en 47 años, que yo no sabía, o sea, qué tenía la gente que decir de mí. En esos cuestionamientos y en eso hay un caos. No tenemos las cosas perfectas, ni es que decimos de 7 a 8 escribo, de 8 a 9 amamanto, de 10 a 11 voy para el trabajo. Nosotros no hacemos eso. O sea, la muestra de esto es que dentro de la imperfección, lo que tienes que buscar es cuál es ese para qué.
para hacer lo que quieres hacer. Y no tiene que ser las 24 horas, 5, 10, 15 minutos que le dediques, es un boost, es una energía que te inyecta, que te permite hacer lo demás que quieras hacer. Perdón, Mariela, tu opinión al respecto sobre los recursos. Sobre los recursos. Fíjate que de hecho, esto es algo de lo que no he hablado. En muchas ocasiones, tocando puertas, estas editoriales, como decía, pasé años tocando editoriales, lo hice desempleada, buscando trabajo. Entonces estaba yo buscando trabajo y buscando colocar mi novela. Entonces, imagina, sí, fueron momentos muy duros para mí, porque mis recursos, yo tenía que administrar mis recursos, tanto para subsistir como para tocar puertas, imprimir mi novela, y aparte eran 100 hojas, más el encargolado. Entonces, imagínate. Entonces, sí, o sea, era esta parte de decir, híjole, sí me van a rendir mis recursos, sí de esto puede salir el querer ayudar a otros, pero también ayudarme a mí, porque también era un ingreso que yo podía ver para mí. Entonces, sí, no, claro, viene esa carencia de decir, chin, estoy invirtiendo en este sueño que yo soy la única que cree que le gusta su novela, ¿no? Porque en ese entonces pues nadie más la había leído más que mi mamá, y a mi mamá obviamente le encantó, pero no sé si le encantó porque su hija la que lo escribió por la novela, ¿no? Ahora, eso que mencionas del tiempo es muy cierto. Yo recuerdo que, como comentaba, ¿no? Yo escribí cuando estaba mi abuelo pues partiendo ya de regreso a la casa de nuestro padre, y ahí me volqué yo a escribir, y de repente, como bien dices, ¿no? Yo me metía a esa historia, yo desaparecía de este mundo físico y me metía al mundo de mi novela, y ya cuando decía yo hasta aquí, volteaba yo a ver la ventana y ya era de noche. Entonces sí, o sea, hay momentos en los que es tanta la inspiración que dices, es hasta aquí, pero vamos, es esta parte de justo vivir no a través del tiempo, digo, paréntesis rapidísimo, ¿no? Finalmente yo sé, mi pasión también es recursos humanos, ¿no? Entonces, dentro de esta parte de análisis del tiempo, el tiempo en sí no existe, es una creación del ser humano. Entonces, vamos, considerando que el tiempo en sí no existe porque el pasado ya fue, ya no existe, y el futuro tampoco no existe, lo que existe es el aquí y el ahora, entonces, esta parte de administrar tu tiempo, entre comillas, es una falacia porque es algo que no existe. Tú pones cierta disposición de cuánto es lo que vas a estar trabajando. Puede ser, ¿por qué? Porque los escenarios son diferentes, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Inés, pues ya tenía que atender a su mamá, atender a sus hijos, lo que decía Donna, pues hay ciertas responsabilidades adicionales, pero también tienes que, ahora sí como administradora, tienes que administrar tus recursos, así como yo hablaba de este financiamiento que ya tenía que administrar mi dinero estando desempleada y ver cómo publicaba mi novela, y pues ahora sí que pagar las impresiones, el engargolado y demás, y aparte un engargolado que también pues no se viera pues pobre, sino que se viera bien presentable para que por lo menos lo voltearan a ver, es el administrar. Y así como administras o gestionas, también tienes que gestionar tus emociones. Yo siempre he dicho que van de la mano la comunicación efectiva, la administración del tiempo y la gestión emocional. Si tú te desprendes y te concentras en estas, ojo, no hay emociones ni buenas ni malas, son emociones. El problema es cuando nos quedamos en una emoción que no te es rentable, que era lo que le pasaba a mi protagonista, que se quedaba en su victimización de, ay, lo siento, perdóname, sí, señora Carmen, lo que usted me diga. ¿Cómo gestionas esas emociones? Igual pasa en el proceso de escritura y de creación literaria. Como bien dices, ¿no? Yo, por ejemplo, soy empírica, nunca he tomado un taller de creación literaria, y recuerdo que alguien por ahí me dijo, no, pues mejor métete a tomar un taller de creación literaria, y yo dije, no, hombre, de aquí a que tomo el taller y me defino a escribir y ahora me vuelve a llegar la inspiración, dije, no, con perdón, yo ahorita me sigo sobre Con esta línea. respeto, Sí, con respeto a los que lo hacen, pero sí, sí, Claro. sí. cuando contaminas la inocencia de lo que quieres hacer con tanto tecnicismo que son necesarios, Se te va el tiempo, se te va la el idea, tiempo. se te va la Entonces, motivación. la idea es Sí. empezar y ver cómo tú bailas con todo ese sistema que en algún momento tienes que Exacto. incorporar, pero no pueden ser limitantes para lo que quieres hacer. No sé si no, Donna no. quieres agregar un poco sobre Sí, esta. quiero hablar de varios puntos. Ujú. Fíjate que encontré un libro, me gustó mucho un punto de vista de psicología del éxito, en donde hablaban de 3 poderes, que está el poder tiempo, el poder dinero y el poder cuerpo, ¿no? O sea, lo importante de que tú tengas estos 3 poderes, porque hay gente que anda matando el tiempo
O hay gente que no sabe qué hacer con el tiempo. Vista 24 horas como 24 gemas, ¿no? Hay personas que su hora del día tiene un precio, un valor. Y desde mi punto de vista, en el momento de la escritura me llegaban ideas a las 3 de la mañana y paraba al computador y me iba a escribir. También recuerdo que hubo un capítulo completo que no pude guardar y lo perdí. Lloré como por 3 días cada vez que me acordaba del asunto porque nunca me volvió la idea, nunca me volvió la idea. Yo tuve que, como mi hijo me demandaba, y me pasaba como Inés. Entonces, cuando él me demanda, la demanda es inmediata. Él tiene hambre, él quería que lo amamantara o requería algo de mí. Y cuando ya volví otra vez al computador, ya no estaba en mi mente y me podía frustrar, podría enfurecer hasta conmigo, pero yo elegí ser madre. Entonces, cuando venía el bebé con todo y la computadora, pues lo sostenía en mi pecho y seguía allí. Pero seguía desde el amor a crear algo que es valioso y que va a ser valioso, ¿no? Los críticos, he tratado de evitar la bulla que el niño hace con el micrófono. Con respecto a los recursos, agradezco que en ese momento pues estaba con el que es el papá de mi hijo, y en ese momento pues la vida siempre le ha sonreído, gracias a Dios que le siga sonriendo, que ha sido un hombre bastante abundante y me apoyaba con mis proyectos, cosa que le agradezco y le agradeceré eternamente. Yo estaba criando, gestando y nunca dejé de desconectarme con mi creación de recursos, porque también ayudaba a 2 adultos mayores, mi papá y mi mamá. Entonces siempre me ha gustado sentirme útil y capaz. Y bueno, me apoyó con este proyecto, cosa que fue bastante importante para yo soltar ese otro escollo o obstáculo que algunas de ustedes sí se lo encontró. Sin embargo, pues mis propios infoproductos con las mismas creaciones de mis consultas. Entonces, siempre abrazar el poder de capacidad que tengo para crear más. E incluso conocí una de las autoras de La Panjao. Al parecer, ella vendía suspiros y de cada suspiro hizo una receta, y luego de la receta hizo una historia, hizo un libro, y ahora tiene una marca de suspiros. Y fue en la cocina de su casa. Entonces, esa mejor versión hay que chequear de que sea algo que me potencie y no que me martille, porque esa mejor versión puede ser muy perfeccionista. Hablo de mí. Esa mejor versión, un libro que pude escribir en 6 meses, lo terminé en 2 años, casi 3, por mi mismo perfeccionismo. Y hay cosas que debo corregir en el libro. También Mariale me encanta porque ahorita hay cosas que debo corregir en el libro, que debo darle mejor forma, pero esa era mi versión de ese momento y la abrazo y la amo y la aplaudo además porque tenía esa madurez en ese momento. Y no pasa nada, fue así fue perfecto, está perfecto así. Entonces empecé a decirle a mi mente, mejor hecho que perfecto, mejor hecho que perfecto. También empecé a decirle a mi mente, la acción le gana a la perfección, la acción le gana a la perfección. Cuando lo vi acción, fui derribando y lo solté y lo lancé como un proyectil, como la que se lanza a un vacío. Total. Pero en ese vacío mamá se enferma y el recurso que tenía para hacer el lanzamiento oficial de mi libro allá en el BOD en Caracas, la enfermedad de mamá se llevó más de 15 a 18 mil dólares y no pude, ni siquiera he podido hacer mi lanzamiento como está aquí en el sueño que una vez tuve. Siempre lo he podido otorgar digital. Imprimí porque una amiga, siempre las amigas nos rescatan, tiene una imprenta, ella vende estalorarios y me escribe mis primeros 100 libros por el anhelo que yo tenía de sentir mi libro hecho carne o hecho hoja y portada, olerlo, tocarlo, palparlo, y que mis seres más allegados sepan que mi libro se puede leer y se puede tocar. Y quizás en algún momento se retome o quizás no, solo ya no le doy importancia a ciertas cosas. Sé que mi libro no... Ajá, te escucho. Hay cosas que solamente, bueno, no sé, solamente uno ve, que uno mismo ve. Lo que uno visualiza de cómo podría ser, cómo ves el libro, cómo ves la portada, cómo ves la sensación de que otras personas lo lean.
Hay veces La que ese expectativa, mundo, sí, esa a veces que expectativa ese es mundo, dura a veces. sí, Ajá. a veces que ese mundo es solo tuyo. Entonces, cuando yo digo que los recursos no estaban, económicamente no estaba bien por decisiones que había tomado, y todo fue posible porque tengo un entorno, una familia, un esposo que eran sustento mientras eso pasaba. O sea, había una responsabilidad asumida que permitía que, pero existe esto de que yo tengo que poder, yo no puedo depender, yo no puedo estar todo el tiempo dependiendo, yo no sé si mañana va a estar, uno nunca sabe. Entonces, a mí eso me mantenía como en una zozobra, mantener la calidad de vida de mis hijos y que de repente cambiase todo porque yo quiero escribir un libro y necesito el tiempo para eso y dejas de buscar trabajo y te enfocas en esto. Es un hilo muy delgado porque tú dices, y si pasa algo, pues, o sea, es como una constante cuestionamiento de realmente, y ves tu entorno, por ejemplo, mi esposo me veía así con la cara, así como, ¿qué te pasa? O sea, estás viendo que estamos en una situación ajustada, la situación está tensa y tú estás enfocada en meterte en la computadora a escribir el libro. Pero era que yo solo veía lo que eso podía hacerme, no hacer al mundo, hacerme, que yo necesito esto para poder seguir. Si yo no saco esto, mi frustración va a ser mayor. Entonces yo necesito esto. Entonces, cuando hablo de eso, de los recursos, no es que necesariamente estábamos solas en paralelo, sino esta necesidad propia de lo que tú ves, hacerlo realidad como una energía adicional para saber que eres capaz de hacer las cosas. A eso trataba de, no quería que se viera como que yo estaba, no sé, pidiendo en la calle, etcétera, sino, ¿saben? Es lo que trato de decirle a las personas que los recursos están. Tienes que empezar a validarlos. Ah, mira, es que no tengo trabajo y no puedo, y es que no puedo comprar e imprimir, pero tienes una pareja que trabaja y sostiene el hogar que te permite a ti darte el tiempo para escribir. O sea, tienes un recurso ahí, es un esposo, ¿ok? O sea, que los recursos están, solamente que estamos acostumbrados a contarlos limitadamente, a reconocer solo pocos de ellos, ¿no? Antes de despedirme, porque sabes que no tenemos 1 hora, 10 minutos ya, antes de despedirme, quisiera que cada una de ustedes dijeran qué hacen en su vida diaria, quiénes son en su vida, qué hacen, no qué son, qué hacen en su vida diaria, para que se entienda que somos mujeres comunes y corrientes, que tenemos responsabilidades, que trabajamos, que somos madre, esposa y que en nuestros tiempos buscamos ese tiempo infinito para escribir o para cualquier proyecto que te quiera dedicar, Inés. O si, Donna, si quieres entrar tú que tienes el micrófono abierto. Ok. ¿Qué hago? Soy psicóloga, acompaño a mujeres y hombres y adolescentes a aprender a amarse. También soy locutora, escribo, también tengo muchas agendas por todos lados. Sigo de este lado del mundo queriendo inspirar por medio de mi carrera, de mi profesión, a que la gente quiera vivir y quiera ir por la vida pues siendo feliz, porque vinimos a ser felices sin excusas. Ser feliz sale muy, muy barato. Me pueden encontrar en mi Instagram, por favor, acompáñenme en @soypsicoayuda. Ofrezco servicio de psicoterapia online a nivel nacional e internacional de habla hispana y me pueden contactar al 0424-531-4845. Le colocan el +58, 0424-531-4845. Agradecida por esta invitación. Me encantó conocerla. Que Donna también es mamá, también es amiga, soy también mamá, es hija, soy amiga. O sea que el día se va entre repartirnos en diferentes roles, ¿no? Ella la pueden ver ahorita aquí, ahorita va a hacer el almuerzo a su hijo y después se va a tirar en el piso a jugar a la alfombra. Todas esas cosas pasan. Inés. Ok, yo soy madre de 2 hijas, una de 30 y una de 18. 30. También como profesión soy contador público, que me reinventé y hago marketing digital. Soy la directora de mercadeo para la marca Grant Thornton, que es una firma de auditores. Y también me dedico, como una de las cosas que más disfruto hacer, es a llevar la responsabilidad social empresarial de la empresa. Y soy mentora de directores de escuelas del sector público. Entonces ya tengo 4 años de estar trabajando de la mano con ellos en cómo podemos mejorar un poquito la educación, que los chicos vayan creando su marca personal con seguridad. No son solamente programas de educación, de escritura, que en la pandemia los niños que estaban en primer grado fueron los que más les costó, pero ahí los hemos llevado y vamos haciendo cositas de la mano con los directores de escuela, y ahí uno siente que uno hace su poquito, de su granito, ¿no? ¿Cómo te pueden contactar, Inés? ¿Cómo te pueden conseguir este libro? En Instagram estoy como Inés Petellé, en Facebook estoy como Inés Medina. Mi primer libro, Guardando Amor para Después, acompañando al paciente con cáncer, de Inés Medina, está en Amazon, y después de que cierre el enlace, entonces voy a compartirles ahí el enlace.
Donna, ¿tú tienes tu libro allí contigo? No, mi amiga me pasó el blazer, pero se tenía que ir, mi libro sigue en la biblioteca. Estoy loca como para que me lo pase alguien, pero también no va a poder hacer eso. Mi libro está Ok. disponible, sí, me traslado de esta manera, con muletas. Ok, entiendo. Mi libro está disponible en Amazon. También puedo buscar el link y lo puedo dejar en algún Perfecto. lugar también. Y bueno, les paso una fotico porque de verdad que me quedó bellísima esa portada. Son mis pies y son mis tacones. Fue Totalmente. así como que cuando tú llegas a casa y te zafas el tacón, porque era lo que queríamos transmitir, como que lo he logrado y me quito el tacón. Recordando que el tacón es una metáfora del amor que me estoy aprendiendo a tener, porque me puedo sentir entaconada con Converse, con cualquier calzado, porque es Zapatos, una sí. actitud que llevo en la vida, en donde me amo y todos los días hago lo mejor para mí y para mi entorno. Mariela. Bueno, pues yo aquí sí desentono, sorry, yo soy solterita feliz, sin hijos. I'm so sorry, pero sí, esa soy yo. Y mi pasión es la parte de recursos humanos. Soy directora en mi propia consultoría de Mariela Evolución y Asesoría. Doy consultoría tanto a empresas como personas físicas a nivel nacional e internacional. Me gusta mucho el apoyo a desarrollo de liderazgo en sí. Creo mucho en la teoría del autoliderazgo, así como en la parte de liderazgo situacional de Ken Blanchett, de quien tengo yo una certificación. Y ayudo mucho a las empresas en la parte de cultura organizacional, de mejora del clima organizacional, del desarrollo de su fuerza humana, ¿no? Y me encuentran en Facebook y en Instagram como Mariela Evolución y Asesoría. Y en LinkedIn, ahí ven toda la propuesta más profesional, más seria, porque pues LinkedIn es más serio. En Instagram ahí van a ver cosas locochonas, al igual que en Facebook. Pero en LinkedIn sí van a ver más formalidad, más seriedad. Ahí me encuentran como Mariela Sosa. Y bueno, actualmente estoy acompañando pues, a diferentes líderes y también estoy cuidando a mi mamá, quien es una persona adulta mayor y quien está pasando por una cirugía de rodilla. Ahorita, gracias a Dios, salió muy bien en una de sus rodillas, tiene las dos rodillas deshechas, entonces ahorita falta su otra rodilla. Ahorita ha sido un proceso difícil, por eso entiendo mucho a Inés y me identifico con ella en esta parte del cuidado a la mamá. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que te toca cuidarlos. Entonces es difícil ver a tu mamá que la ves fuerte, sabia, llena de vida, de amor, de alegría, y la ves pues mal, como un ser humano, con esta parte de que está evolucionando, está aprendiendo. Estoy acompañando a mi mamá ahorita a caminar. Bendito sea Dios, vamos muy bien. Dios nos ha bendecido mucho en ese sentido. La cirugía fue un éxito. Ella va bien. Primeramente Dios, yo espero que también ya de su otra rodilla también vaya bien. Hemos pasado noches en vela de dormir 2 horas, pero es un proceso y la vida me ha puesto en un momento en el cual toda esta experiencia, ayer me decía un amigo que es director en PAE, Mariela, bendito sea Dios que eres coach y estás acompañando en este proceso a tu mamá como coach. Ella es bendecida. Yo creo que yo soy la bendecida por tener a mi madre, a mi mamá, que me está permitiendo Dios tener este acompañamiento con ella y que las herramientas, habilidades, conocimientos y experiencias de 20 años le sirvan también a ella. Entonces soy una mujer ¿Dónde pueden bendecida. conseguir tu libro, Mariela? Lo pueden conseguir en Amazon. Ok. Está en pasta blanda y está en ebook. Gracias. Ok, listo. Yo me tengo que despedir con mucha satisfacción de haber compartido con ustedes, de confirmar que escribir un libro no empieza en el papel, empieza en el alma, cuando decides creer en tu voz, aunque esté temblando. Quiero dar las gracias a Donna, a Mariela e Inés por compartir sus historias y recordarnos de que un libro no es solo letras, es también la suma de emociones, miedos, silencios, dudas, valentías. Y gracias a cada una de las personas que nos acompaña, espero que este espacio se lleven la certeza de que su historia también merece ser contada, que su historia cuenta y que no esperen sentirse listos para empezar. Empiecen y se sentirán listos en el camino. Que yo soy Mariale, ¿qué hace Mariale? Mariale es madre de 2, esposa, hija, trabaja de 8 a 5 de la tarde con el estado donde me
donde vivo. Tuve la oportunidad de visualizar ese trabajo desde que llegué y tengo la satisfacción de apoyar a las personas vulnerables para que tengan una mejor calidad de vida a través de mi servicio. Adicional a ello, pues escribo en mis tiempos libres. Tengo un podcast que se llama En Contraste, que le dio origen a este round table, donde trato de traer invitados cada domingo para compartir con ustedes historias que les ayuden a empatizar, a reconocer procesos, a validar que siempre hay una razón de ser detrás de cada persona que nosotros definimos exitosas, que cada episodio viene a decirte que el éxito lo defines tú, aquello que te haga bien es lo que significa ser exitoso para ti solamente, y que también es un proyecto que nos ayuda a elevarnos personal y profesionalmente trayendo temas de diversos índoles, porque cuando me preguntaron ¿qué nicho quieres dedicar? Yo le dije, no tengo nicho, el mundo que quiera escuchar, esa puerta está abierta, este proyecto está abierto para ello. Tengo 2 libros, Vivir siendo tú y Efecto Dominó, quienes han sido mis mayores respaldos, mi mayor apoyo, mi soporte, mi fundación para que esta persona vuelva a creer en sí en los últimos 2 años y pasar de no saber nada de redes sociales a tener 3 proyectos alineados con la comunicación. Estoy muy contenta de poder conseguir personas como ustedes que le dicen sí, hacen posible que yo tenga la finalidad y la pasión de compartir lo que me gusta hacer. Sin ustedes esto no fuese posible. Así que agradecida por su compañía. Pueden conseguirme @gbpisomariale para mi cuenta personal y pueden conseguirme en @encontrastepiso tu podcast. También ofrezco mentorías voluntarias aquí en el estado de Arkansas y ofrezco mentorías a nivel internacional con venezolanas InTech y soy coordinadora del programa Empléate para conseguir empleo a mujeres venezolanas que están dispuestas a salir del país. Así que yo agradecida y contentísima de poder haber empezado mi día con esta energía y este poder que ustedes me impulsan. Así que no me queda más que despedirme y esperarlos en cualquier otro espacio que estemos dispuestas a compartir para seguir creando contenido de valor. Un abrazo, nos vemos. Si tienen sus libros, lo pueden compartir. Lo que pasa es que yo no salgo en la pantalla. Listo, Bye. nos vemos, que estén bien. Gracias, chao. Gracias, un placer.